Bien, un saludo a todos los que tengan la posibilidad de ver este video. Vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a estudiar, vamos a meditar, vamos a reflexionar en ella y poder sacar instrucción de utilidad para nuestras vidas. Así que, sin más, vamos a encomendarnos al Señor en oración. Dios Santo, Señor, es importante que todos tomemos conciencia de la necesidad que tenemos de que seas tú el que nos enseñe. No un orador, no un predicador, no un maestro, que seas tú el que nos enseñe. Tu Santo Espíritu que mora en tu iglesia, Señor, nos ilumina y nos permite comprender las Sagradas Escrituras. Desde ya que tú usas instrumentos humanos para comunicar el mensaje, Señor, y para expandir el Evangelio. Sin embargo, Señor, es solo tu Santo Espíritu el que permite que comprendamos realmente la palabra, Señor. Es tu Santo Espíritu el que da luz, Señor, a los textos, el que permite que cada uno de tus hijos pueda comprender y hacer suya la palabra, Señor, cumpliéndola, viviéndola, Señor, experimentándola a diario. Señor, que esto pase en este tiempo de reflexión y estudio, que sea tu Santo Espíritu el que obra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el tema que vamos a compartir es creciendo en la intimidad con Dios. El texto que elegí es Santiago 2:23 y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Lo leemos de vuelta, Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Bueno, antes de adentrarnos en el estudio del versículo escogido, me gustaría que conozcamos un poquito del contexto, ya que vamos a sacar mucho más utilidad del verso si conocemos en dónde está. Y de paso, también aplicamos una de las reglas básicas del estudio de la palabra, que es no sacar un texto de su contexto, ya que este se convierte en un pretexto. Bien. Desde el versículo 14, en donde Santiago introduce el interrogante de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? El interrogante que pone Santiago, eso da comienzo al conocido debate sobre la fe y las obras. La intención del escritor en este caso es demostrar que la fe verdadera produce obras, no busca en ninguna manera contradecir ninguna enseñanza del Antiguo Testamento o alguna enseñanza apostólica acerca de la salvación por fe. Habacuc 2.4, creo que muchos lo pueden citar de memoria, ha sido, es y será la única forma en la que debemos ver la salvación. El justo por la fe vivirá. Pablo se encarga de decírselo a los romanos en el capítulo 1. Entonces Santiago no quiere demostrar o enseñar que existe otro camino a la salvación. Tampoco busca instruirnos acerca del medio eficaz para llegar a ella. Su objetivo es instruir a la iglesia acerca de cuáles son las características esenciales de la fe de la que habla Habacuc, Pablo y cuanto autor sagrado encontremos tocando este tema. Para ilustrar la enseñanza, así uso un ejemplo práctico. Entonces el ejemplo que voy a dar es, si yo veo un hermano que se encuentra en necesidad y solo le ofrezco palabras y promesa de oración, que convengamos que es lo que pasa en la mayoría de los casos, pero lo dejo en la misma condición en la que lo encontré, ¿acaso mis palabras tienen algún valor? ¿Puede considerarse sincero mi deseo? ¿Cuán real es mi intención de bien hacia mi hermano? Bueno, siguiendo la misma idea, se plantea la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. Inmediatamente termina esta dura afirmación, se incluye un elemento más al debate. Se lleva al autor a usar el ejemplo de Abraham. Entonces, yo pregunto, ¿sí? ¿Cuándo fue justificado Abraham? Si usamos el ejemplo de Abraham tal como lo utiliza Santiago, y nosotros leemos en Santiago 2.23 que y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo cree Abraham a Dios? Cuando Abraham ofrece a su hijo en el capítulo 22, se da una clara muestra
de que Abraham tenía una confianza realmente increíble en Dios. Ahora, Abraham ya había sido justificado en Génesis capítulo 15, verso 6. Es más, de ahí Santiago extrae lo que dice en el 2.23. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, verso 6 es cuando encontramos a Abraham siendo justificado. Sin embargo, el ofrecimiento de Isaac, su único, el único de Abraham, del capítulo 22, es el clímax de la fe del patriarca hebreo. ¿Cómo podemos saber nosotros entonces de que Abraham fue sincero en su fe? ¿Cómo podemos quedarnos tranquilos de que Abraham es el ejemplo por excelencia de fe? Bueno, veamos lo que hizo Abraham en el capítulo 22. Leamos lo de Génesis 15:6, porque al ser palabra de Dios sabemos que es real y sabemos que él fue salvo en ese momento. Sin embargo, lo que hace Abraham en el capítulo 22 no nos deja ninguna duda de la realidad de esa fe. Bueno, entonces ya con esto tenemos una idea central de la porción. Ya aprendimos y repasamos un poco del contexto de este versículo y sabemos cuál es la intención de Santiago con estas líneas. Entonces creo yo que ya estamos en condiciones de abordar de lleno el tema, creciendo en la intimidad con Dios. Bueno, para desarrollar, para poder estudiar esto, vamos a dividir en tres partes lo que resta de este mensaje, de este sermón. La primera parte va a ser titulada la condición, la segunda parte va a ser titulada la validación y por último, la tercera parte va a ser titulada el resultado. Entonces empecemos nomás. La condición. Cuando Santiago cita la escritura nos dice, Abraham creyó a Dios. Son incontables los medios que busca el hombre para agradar lo divino, sin tener un concepto claro de qué hay en el más allá, como se suele oír. El hombre a lo largo de la historia se ha dedicado a idear raras e innovadoras formas de culto que lo acerquen al Ser Supremo, como sea que lo identifiquen. Voy a citar a Braswell Jr. en su guía Holman de Religiones del Mundo, que nos dice lo siguiente. La Torá del judaísmo, el Antiguo y Nuevo Testamento del cristianismo y el Corán del Islam son ejemplos de mensajes de profetas y apóstoles de esas religiones, tal como ellos anunciaron la palabra de su Dios y en el nombre de su Dios. Más adelante nos dice, los venerables sabios desconocidos del hinduismo recogieron verdades sobre el universo y las preservaron en escritos sagrados como Vedas, Upanishad y Bhagavad Gita. Hasta ahí la cita de Braswell. En medio de todo este abrumador panorama lleno de religiones, de enseñanzas cruzadas, de libros sagrados, la Biblia es el único camino, o mejor dicho, la Biblia enseña el único camino a la salvación. Esto es la fe. Abraham creyó a Dios. Es mucho más que el relato de un hecho histórico. Aunque ciertamente es un hecho histórico, ciertamente lo fue, este acto constituye el fundamento sobre el que Dios establecería su pueblo, tanto el pueblo físico, hablando de Israel, como el pueblo espiritual, hablando de la iglesia. Esa es la condición. No podemos aspirar a intimidad con lo divino hasta tanto no hemos tenido en nuestra vida ese momento crucial de entrega. No se dan idea de cuántas personas reniegan por años, manifestando que no pueden crecer en su intimidad con Dios, sin darse cuenta de que han perdido de vista lo básico, jamás le creyeron a Dios. Aunque pareciera ser obvio, para muchos no lo es, y no lo es en la parte práctica. Las iglesias están llenas de personas convencidas que jamás han sido convertidas. Están convencidas que hay un Dios, convencidas que son hijas de ese Dios, convencidas que pueden agradar a ese Dios, pero jamás le creyeron a ese Dios y por consiguiente jamás fueron transformadas, fueron convertidas. Lo que lo que Pablo expresa en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, y lo expresa a través de esta hermosa palabra, nuevas criaturas, en ellos no se puede verificar. No han sido vivificados, no han nacido de nuevo, siguen muertos en delitos y pecados, ya que jamás procedieron al arrepentimiento y fe que Dios demanda a todo hombre en todo lugar. Si aún esta condición vos no la cumplís, si tu intimidad con Dios es un problema eh, del que te, eh, digamos, un problema que te hace perder el foco, quiero decirte que no es tu principal problema. No debes preocuparte por tu intimidad con Dios si todavía no cumples la principal condición. ¿Por qué? Porque si hoy morís, vas a pasar la eternidad
en la condenación, en el lugar de condenación que Dios preparó para vos y para todos aquellos que no se entregan a Cristo. Este es el momento para entregarse a Cristo, este es el momento para proceder como Abraham, este es el momento de creerle a Dios, este es el momento de creer en su palabra. Si Él te dice Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Si además agrega nadie llega al Padre si no es a través de Cristo, a través de Jesús, debes creer en sus palabras, debes creer que son fieles y verdaderas, debes arrepentirte de tu pecado, debes volverte a Cristo, debes entregarle tu vida. Ahora, ¿qué hay de los que sí cumplen esa condición? ¿O qué hay de aquellos que hoy pasarán a cumplir esta condición y quieren crecer en su intimidad con Dios? Bien, luego de la condición llega el segundo punto, que es la validación. En la vida cristiana nada de lo que hagamos cuenta a menos que sea aprobado por Dios. Cuando la palabra enseña acerca del tribunal de Cristo, el lugar donde van a ser probadas con fuego todas nuestras obras, todo lo que hemos hecho aquí en la tierra, nos abre los ojos a una realidad, que posiblemente mucho de lo que se hace en el nombre del Señor no es más que heno, madera y hojarasca, así lo expresa Primera Corintios. En resumidas palabras, podemos estar trabajando en mano, navegando en un océano con un barco y remos de papel, trabajando sin cesar pero sin llegar a absolutamente nada. Es necesario que lo que hacemos sea aprobado. Necesitamos la validación divina. Ahora, ¿cómo hacemos para distinguir entre las cosas que Dios aprueba y las cosas que no? Vamos a ver muy rápidamente 3 puntos. En primer lugar, para poder distinguir entre las cosas que Dios aprueba y las que no, vamos a hablar de la oración. No hay siervo de Dios que haya tenido éxito en la empresa de agradarle sin tener una vida de oración. El diálogo constante con el Padre es fundamental para que Él nos provea de su sabiduría y nos indique los pasos que debemos dar. En segundo lugar, su palabra, una constante evaluación de lo que hacemos, contrastando nuestros actos con la Biblia. Esto permite que sepamos con precisión si estamos en la senda correcta. Tengamos en cuenta que el primer punto es la oración y yo hablé de diálogo con Dios. Sin embargo, la voz de Dios no es audible, no se hace oír en esa conversación. Sus respuestas vienen casi en su totalidad a través de su palabra. El siervo de Dios ora, habla con Dios y luego, cuando se dedica a estudiar la palabra, el Espíritu le enseña y le permite encontrar la voluntad de Dios en ella. Desde ya que Dios responde de otras maneras, pero siempre ante cada respuesta, en especial las que no vienen a través de la palabra, debemos tener la responsabilidad de estudiar para ver si lo que entendemos es o no respuesta a nuestras plegarias, para ver que aquello que entendemos como respuesta está o no dentro de lo que Dios reveló acerca de Él y su voluntad. Debemos tener mucho cuidado con las cuestiones experimentales. Hay mucho experimental en la vida cristiana desde ya, y te lo aseguro. Sin embargo, todo debe ser contrastado con la palabra. Y por último, en tercer lugar, el servicio. No basta solo con orar, no basta solo con estudiar la Biblia. El siervo de Dios que busca agradarle, trabaja. La validación tiene que ser vista desde 2 puntos. El primero, que la condición que decimos cumplir se ajuste a lo revelado en la palabra. Y el segundo, que nuestras obras, todas, vayan en consonancia con lo que Dios demanda. Abraham, el ejemplo tomado por Santiago, creyó, y sabemos que lo hizo no solamente porque lo dijo, sino porque cuando esa fe fue puesta a prueba, se demostró que era real. Hubo una demanda divina y aquel que creyó a Dios obró en consecuencia de esa demanda. Esto nos lleva al tercer y último punto, el resultado. Dijimos condición, dijimos validación, ahora decimos resultado. Como resultado de que Abraham cumplió la condición y que la misma fue validada por el mismo Dios al quedar en evidencia por la respuesta de su siervo de que la fe era real, la Biblia nos enseña que el patriarca recibió un título muy particular, único, incomparable, amigo de Dios. Tanto en 2 Crónicas 20, versículo 7, como en Isaías 41, versículo 8, se habla de Abraham como el amigo de Dios. No hay otro ser vivo en la historia que haya sido o recibido tal honor.
Abraham creyó, Abraham obró, obra que Dios validó, y esto lo condujo al lugar más especial que podía llegar, la intimidad con el Creador. Muchos reniegan porque su intimidad con Dios no crece, muchos pasan años asistiendo a la iglesia, participando de los cultos, buscando a ciegas o alguna experiencia que les permita sentir que Dios está cerca. El camino es otro. A ver, queridos, si no han creído están en enemistad con Dios. ¿De qué intimidad quieren hablar si aún pesa la ira divina sobre sus almas? Si ya han creído, les pregunto yo, ¿oran? Si lo hacen, les pregunto, ¿cuán a menudo? ¿Acaso pretenden cultivar una relación sin diálogo? ¿Consideran que es posible crecer en la intimidad con alguien sin pasar tiempo de calidad con él? Piensen solamente en las relaciones interpersonales. La base es el diálogo, el conocimiento mutuo, la posibilidad de tener tiempo, tiempo y tiempo. Ahora, si oran, estudian la Biblia, no digo leerla, digo estudiarla. La lectura de la Biblia es un hábito importante, es un hábito necesario, pero no permite profundizar ni tampoco ofrece respuestas. Las perlas más hermosas de la voluntad de Dios están en lo profundo de su palabra, dispuestas allí para todos aquellos que las busquen con diligencia. Y les repito esta frase, las perlas más hermosas de la voluntad de Dios están en lo profundo de su palabra, dispuestas allí para todos aquellos que las busquen con diligencia. La lectura es un rastrillaje, el estudio es una excavación. Si oras y estudias la Biblia, te hago la siguiente pregunta, ¿sirves? ¿O eres lo que comúnmente se conoce un calientabancos? ¿Estás comprometido con algún ministerio? ¿Algún trabajo que te permite invertir tu tiempo en lo santo? Bueno, vamos a la conclusión. Yo te voy a hacer varias preguntas. Cuando ves la necesidad pasar a tu lado, ¿qué haces? Cuando ves la injusticia, ¿qué haces? Cuando escuchas la mentira, ¿qué haces? Cuando ves al perdido, ¿qué haces? Cuando atraviesas tormentas, ¿qué haces? Buscamos un resultado que jamás llegará porque le erramos al camino que elegimos. La intimidad con Dios es el resultado de una fe genuina, validada por el mismo Dios, evidente para todo el que nos rodea. La intimidad con Dios no está reservada para la élite de la asamblea en donde te congregas. La intimidad con Dios es el espacio de gracia y bendición en el que caminan los administradores fieles. Abraham creyó a Dios, ahí tenemos la condición. Le fue contado por justicia, tenemos la validación. Fue llamado amigo de Dios, ahí tenemos el resultado. ¿Vos creíste en Dios? ¿Tu fe es validada por Dios? Bueno, pasaste con éxito los primeros puntos, entonces el tercer punto va a llegar solo. Me gustaría despedirme con las palabras de Cristo en Juan 15:14. Cristo nos va a decir, vosotros seréis mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Hermanos, amigos, conocidos, quien sea que escuche este mensaje, hay una condición, hay una validación que viene de lo alto y el resultado es inevitable. Y el resultado es la intimidad con Dios. ¿Querés crecer en tu intimidad con Dios? ¿Querés profundizar en tu relación con Él? ¿Querés realmente ser aquellos siervos a los que todos miramos y anhelamos imitar? Porque percibimos y vemos en ellos que hay tiempo de calidad con Dios. Elegí el camino correcto. Elegí el camino que siguió Abraham. Elegí el camino que muchos escogen. El camino que Dios marcó para poder llegar a Él. Vamos a orar para terminar. Señor y Padre Santo, es un privilegio poder abrir tu palabra y conocerla. Es un privilegio poder, Señor, meditar en ella. Es un privilegio, Señor, poder aprender la manera correcta para llegar a ti. Necesitamos de ti. Necesitamos intimidad contigo. Dios Santo, realmente te pedimos con humildad, humillados, Señor, porque dependemos en todo de ti. Todo este proceso dependemos de ti, Señor. Tu Santo Espíritu produce el querer, tu Santo Espíritu produce el hacer. Señor, nos da la fuerza, la potencia, la intención para acercarnos a ti. Dependemos de ti, te necesitamos a ti, nos entregamos a ti. Señor, dejamos esto en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.